bienvenidos al Foro Chat Forestal Venezolano. Hoy tenemos como invitada a nuestra colega y querida amiga Iris Alicia Vázquez Meyer. Ella es de Valera, Estado Trujillo, y hoy muy amablemente nos regala este espacio para compartir, conversar de todas sus experiencias a este maravilloso Foro Chat Forestal Venezolano. Iris, bienvenida, gracias por tu tiempo. Te doy entonces la pantalla, como siempre digo, para que conversemos y nos cuentes un poco de ti, ¿sí? Cuéntame qué te motivó a estudiar ingeniería, cuéntanos un poquito todo. Bienvenida. Primero que todo, gracias por la invitación al Foro Chat del sector forestal. Gracias a Sara Jiménez, que muy amablemente me contactó, y organizadores del Foro Chat como Nora Barrios y Denis. Am, Primero, ¿qué me motivó a estudiar ingeniería forestal? Yo estaba en el último año de bachillerato, 1976, y un compañero de clase que después llegó a ser colega, Ray Manzanilla, me dice: esta noche en el Ateneo de Valera hay una conferencia sobre las plantaciones de uberito, de pino, y a las 7 iré, vamos. Y así que me arreglé y a las 7 estaba allá, y la conferencia fue dada por José Joaquín Cabrera Malo, que fue el visionario de, de ese proyecto de las plantaciones de uberito. Y él en su conferencia trajo diapositivas y vistas aéreas del bosque, de las plantaciones. Y cuando yo vi esas plantaciones de pinos ya convertidas en bosques hermosos de pinos, dije: esto es lo que voy a estudiar. Así que llegué a casa y le dije a mi madre: voy a estudiar ingeniería forestal. Ella me dice: Iris, tú eres muy delicada, no te gustan las carreteras polvorientas y vas a estudiar forestal, vas a estar expuesta al polvo. Yo le dije: mamá, las fotografías que vi del bosque son indescriptibles y eso voy a estudiar. Y eso me llevó a, a- El alma se te expandió sí, sí. y te fuiste para Mérida en el 77, ¿no? En el 77, ajá, en el semestre B, Ok. a Cuéntame estudiar. un poco qué anécdota, si tienes alguna anécdota de esa etapa tan maravillosa de estudiante con profesores. Ay, bueno, las anécdotas fueron muchas. Por ejemplo, cuando comenzamos a estudiar la aucción. No, esa aucción es para los hombres, estar en la tecnología de la madera. Entonces yo dije: bueno, eso es lo que me gusta porque precisamente los hombres son los que dominan esa área. Bueno, por ahí yo me voy a ir. Tú decías Entonces, todo lo opuesto. Entonces, te sí, fuiste por tecnología de productos forestales, ¿no? sí, Ok. sí. Cuéntame, veo que tienes una preparación, un currículo muy rico, has hecho posgrado, doctorado. Cuéntame un poco de esos estudios que te Bueno, llevaron. comencé en la opción de tecnología de la madera en el área de aserrado, y específicamente en lo que era el afilado, tecnología del aserrado, el afilado de las herramientas cortantes, diseño de sierras, soldadura y todo eso. Y el profesor Ninin nos animó a ir a esa área, y él fue el primero que me ayudó a conseguir mi primer trabajo como profesional. Y él trataba a sus estudiantes con mucho respeto, como si fuéramos sus hijos, con mucho respeto y con dignidad. Entonces, mi primer trabajo fue preparadora de botánica con el profesor Rubén Darío Quintero, Botánica 2. Trabajé con él por 2 años. Y luego, en el 83, me gradué. Fuimos a la promoción del profesor Antonio Quintero. Recuerdo a todos, muchos colegas. Éramos un grupo muy unido. Los que entramos en el 77 nos Sí. ayudábamos los unos a los otros. Cuando alguien no entendía la clase,
siempre vamos a reunirnos para que yo te ayudo, para que lo que no entendiste, vemos, entonces estaba por lo menos Garay o Sara o eh, como Aleide, Aleide Linares. a Linares. Entonces vamos a estudiar y entonces ahí me acuerdo que una vez fuimos para un examen de carreteras rurales y estábamos en la casa en el apartamento de Anaí Rodríguez. Estábamos como 15 y amanecimos estudiando para el examen final. Sí. Hermoso, hermoso recuerdo. Ajá. Compartí Yeah. contigo muchas prácticas de campo, aunque yo me fui por otra opción, pero fue Sí, una etapa muy, muy muy hermosa y bonita. con excelentes profesores y continúan habiendo excelentes Bien. profesores. Mi primer trabajo fue en el aserradero El Manteco. ¿Ya? Y estaba encargada de la sala de afilado, de hacer mantenimiento de la sierra y diseñar los dientes, bien sean para madera de mediana y alta densidad. Y se utilizaba, soldábamos el estelite de grado 12, que es un material muy durable ¿Ya? para las maderas de am, pesadas. Y el recalcado, que era un tratamiento que le daba, era como comprimir la punta del diente, eso era para las maderas de mediana densidad. Y también me encargaba de afilar todas las herramientas, cuchillas, fresas de las máquinas que procesaban la madera. Y aprendí a soldar con aprendí a soldar con soldadura de plata para reparar los discos de sierra que utilizaban el diente era de carburo de tuxteno, que es ¿Ya? un material muy duradero y también es muy duro. Y trabajaba entre 16 y 15 horas diarias. Fue un trabajo, me fue un reto, pero fue muy satisfactorio hacer el trabajo en el aserradero. Claro, En cuando uno hace lo que uno 1985 le gusta, lo que uno regresé a ama. Mérida. ¿Le gusta? Sí, mi trabajo me gustaba muchísimo. Era arduo, pero me gustaba muchísimo. En el año 85 regresé a Mérida a hacer la maestría en tecnología de productos forestales. Otra vez me animó el profesor Lung Ning, él era mi tutor y recibí la ayuda durante la tesis del profesor Víctor Andrade, que en paz descanse. Él me ayudó con lo que fue análisis económico de la producción de los juguetes de madera, porque mi tesis era de juguetes. Y estaba ahí el profesor Víctor de Andrea, que fue el psicólogo infantil, los juguetes fueron ensayados en el Instituto SEA de Mérida, que es un preescolar que ya cumplió 40 años. La Hermoso. directora era Carmen Teresa Velasco. Y mi tesis fue el juguete de madera, fundamentos psicopedagógicos y tecnoproductivos. Cuando el profesor Nining me dice, haga la tesis en juguete, yo dije, ay, esto es fácil y lo voy a hacer. Y bueno, entonces, pero como estaba en el jurado, el psicólogo Víctor de Andrea, que era profesor en la universidad, me dice, Iris, si tú no aprendes psicología infantil, yo no te voy a aprobar tu tesis. Ah, Conmigo caray. no cuentes. Ay, así que tuve que estudiar psicología infantil, estudiarme los libros de Piaget, que es un psicólogo infantil muy famoso. Eso es como decir el padre, el líder en la psicología infantil. Así Claro. que tuve que Bueno, aprender hermosa psicología. experiencia, todo suma. Entonces, sí, sí, todo es bien. Luego terminé la maestría en el 90 y conseguí una posición de trabajo en el IFLA, Instituto Forestal Latinoamericano. Ahí estaba encargada del departamento de documentación e información y como necesitaba mucho de la información estaba en inglés, otros idiomas, pero específicamente más en inglés. Así que en las noches después de trabajo me iba a un instituto de inglés, el CEBAN, Centro Venezolano Americano. Y ahí estudiaba inglés en las noches. Luego, en 1992, la profesora Narcisana de Pernía. Ella fue a Madison en el 92 en el laboratorio a hacer una investigación en anatomía de la madera.
y con el doctor Regis Miller. A comienzos del 93, ella me dice, Iris, vuelvo a Madison. Si estás interesada en ir al laboratorio, yo puedo llevar tus credenciales. Yo le dije, sí, le entregué mi currículum y le entregué una carta que ella se la dio al doctor Gary Lindell, que era el encargado del programa de investigador invitado y del servicio forestal de este país, de los Estados Unidos. Así que mi solicitud fue aceptada y a mediados del 93 me fui al laboratorio para hacer investigación con un científico que es Steve Lorners, y el trabajo consistió en medir las fuerzas que actúan en el diente, en los dientes de sierra, durante el corte de la madera. Sí. Y estudiamos las maderas nativas de Sudamérica. Ujú. Ajá. Estando en Madison, hice una solicitud para la Universidad de Nueva York para hacer doctorado. Solamente la solicitud. Y la Universidad del Estado de Nueva York en Syracuse, a los pocos meses contestó diciendo que yo había sido aceptada. Y un ingeniero del laboratorio, Diego Cuevas, él me ayudó a llenar la planilla porque eran demasiados datos y todo era en inglés. Para ese entonces yo hablaba inglés, pero necesitaba Claro, no un el vocabulario técnico, más la amplio fluidez. para todas las preguntas. Sí, entonces fui aceptada en el Departamento de Ingeniería de Productos de la Madera. Pero después del laboratorio hice mi investigación, se terminó y regresé al IFLA en el 94 a continuar mis labores en el IFLA. Ok. Y en el 95, el ingeniero Ángel Infante, que para ese entonces trabajaba también en el IFA, me dice, Iris, esta noche hay una recepción patrocinada por la Embajada de los Estados Unidos, porque yo recibí una beca de Humphrey, dice Ángel, y para hacer una investigación en la Universidad de Washington, en Seattle. Así que me fui con él. Me acuerdo que fue a a las 7 de la noche. Y cuando estaba allá, él me dice, Iris, los agregados culturales, ellos tienen unas planillas para becas, sea de maestría o de doctorado. Hazle preguntas. Así que ellos entregaron una planilla y yo la llené, la planilla, y la envié a la embajada. Y entonces, al poco tiempo, ellos llaman a una entrevista a los aspirantes de becas de la Fulbright, programa Fulbright. Y estaba, fui a la entrevista y bueno, y me seleccionaron para la beca, y también me Maravilloso. ayudó a obtener esa beca que había sido ya aceptada para la Universidad de Syracuse. Entonces eso me ayudó. Y antes del viaje para venirme a Syracuse a mediados del 96, fui al supermercado de los profesores de la ULA, a Pula, el supermercado, y me consigo allá al profesor Marcelino Marcelino Quijano. Quijada, que en paz descanse. Y le digo que me vengo a Syracuse a hacer un doctorado. Entonces me dice, Iris, te doy un consejo. No regreses a Venezuela hasta que termines tus estudios, porque muchos se van y regresan a Venezuela de vacaciones y no concluyen sus estudios. Conmigo se fueron 5 y el único que regresó a Venezuela con el título, el diploma, fui yo. Así que le tomé su consejo. Excelente. La beca era por 3 años, pero mi doctorado tardó 6. Yo esperaba que lo iba a hacer en 3, pero no. Tardó 6 años y así que estuve 7 años sin regresar al país. Cuando Imagínate. lo terminé en el 2006, regresé a Venezuela y gracias a Dios y al Padre Celestial, que estuvo un profesor, Robert Hanna, que él introdujo, mi beca se termina, pero entonces entre él y yo
preparamos el proyecto de investigación para la tesis y él lo introdujo a una institución de becas de aquí, McIntyre se llama, y pude iniciar mis, mi, mi tesis. Primero uno presenta un examen que le dan un mes, un examen muy arduo. Entonces, si pasas ese examen, puedes comenzar la tesis. Si no lo pasas, te dan otro chance para presentar otro examen. Y si no pasa, bueno, hasta ahí llegas tú, hasta ahí llega Hasta tu ahí carrera. llega, pero te dan opciones. Pero hasta ahí llega. Sí, presenté mi examen, lo pasé y comencé mi tesis como en el 2001. Debo mencionar que mi tesis, parte de los dientes de sierra que fueron utilizados para los ensayos de fuerzas, de corte en el diente, me los envió muy amablemente el ingeniero Alfonso Muñoz de la UNEC en Guayana. Y Imagínate. también la compañía Zambi en su planta en Pensilvania envió otros dientes y el título de mi tesis fue El estudio fundamental en el desarrollo del grano velloso y su relación con la madera de tensión. Cuando está presente la madera de tensión es cuando un árbol crece inclinado o lo que le decimos torcido. Y cuando cortas esa madera, la superficie de la tabla es velluda, las fibras se salen. Entonces ese era mi estudio. ¿Qué es lo que estaba pasando? Cuando me vine, el profesor Nini me dijo, Iris, haz tus estudios uniendo la anatomía de la madera con el procesamiento de la madera. ¿Cómo Excelente. influye la anatomía en el procesamiento de la madera, en el aserrado? O Y sea, así fue que lo prácticamente hice. eres una Así, cirujana de la madera. Como una cirujana de la madera. algo así, Los mejores algo así. bisturí, los mejores bisturí. Qué excelente Ay, experiencia, Iris, sí, qué excelente. cortar la madera con la sierra, que es algo, si se quiere, rudo, y también cortar la madera con el cuchillo de diamante para los análisis en el microscopio electrónico de transmisión. Ya. Y por cierto que que inventó el diente, la cuchilla de diamante fue un venezolano, Fernández Morán. Maravilloso. Fue. Fernández Morán, Ajá, agradecido. y lo conocí cuando tenía 13 años que vino a Valera y él me mostró el cuchillo de diamante, imagínate, en ese entonces, y me mostró una biblioteca microscópica que él tenía. Él trabajaba en la NASA analizando las rocas lunares que trajeron los um, astronautas, Astronautas. Medieval Web. Ajá. Fíjate que Y tenemos después, venezolanos en el mundo maravillosos, sí, maravillosos. maravilloso. Cuántos profesionales y cuánto valor estamos Sí, sembrando en el mundo. Y en una el de esas, mundo, sí. este pedacito lo tienes tú. También Ajá, sí. hiciste un PhD, ¿no? Un doctorado. Sí, lo terminé en el 2003, sí, con el profesor Robert Hanna en lo que era microscopía electrónica y en mi esposo con él es en anatomía de madera y ellos fueron mis asesores. Tienes también, creo que algo hiciste en Francia, en la Université Laval. A la Universidad de la Mar en Quebec. Ahí hice Ah, en Quebec, un Canadá. postdoctorado, sí. Y regresé a Venezuela en el 2007, a Valera, y traté de ofrecer mis servicios profesionales en la gobernación del estado Trujillo, pero ellos fueron, ah, no fueron receptivos, pensaron que, no sé, se sintieron como tal vez que era una amenaza o algo así. Bueno, No, de de todo, repente no estaba al nivel de conciencia para esa época de la sí, importancia de tu trabajo, ¿no? Y del valor sí, de esa parte de la madera, ¿no? sí. Pero te Entonces, abrió otras puertas. sí, porque también había una posibilidad remota de trabajar con el doctor Diógenes Infantes en el Instituto de Estudios Avanzados IDEA en Caracas. En Él Caracas. quería establecer un laboratorio de microscopía electrónica.
Y entonces me dices tú, si vienes a trabajar, introduzca el proyecto para ver cómo que lo financie el gobierno de Venezuela y en eso pensamos, ¿sí? Sí, Pero yo continué haciendo una búsqueda por internet y conseguí la posición de postdoctorado para en la Universidad de Laval, en Canadá, en Quebec. Y el proyecto consistía en el procesamiento de la madera de abeto negro Picea Mariana y en la producción de astilla para la industria papelera, que es muy importante allá. interesante, Ajá. interesante. Y la universidad me aceptó y así que en el 2007 me vine a Quebec y el equipo era lo que se llama chipper canter. Era un cabezal con cuchillas que simultáneamente cortan la madera y la transforma en astillas. Y yo mi trabajo era este, evaluar la calidad de la astilla para la industria del papel y cómo los factores de, por lo menos, la forma de la rola, la conicidad de la rola, el diámetro de la rola y la plataforma en la que se monta la rola y el ángulo de entrada de la cuchilla a la rola, cómo eso iba a afectar la calidad de la astilla. Entonces, se hizo el proyecto. Y las maderas, trabajar con las rolas, cerrándolas, procesándolas congeladas. Congeladas por el invierno en Canadá, que es muy fuerte, ¿no? Y por supuesto, la madera se congela y eso no impide que los aserraderos continúen trabajando en el invierno, Claro, que durante el están invierno. preparados para El eso. proyecto fue concluido en el 2009. Ya. Sí, el proyecto fue concluido en el 2009 y regresé a Syracuse al lado de mi esposo y entonces de esa vez pues trabajaba no con un sueldo, pero voluntaria en la universidad, en el laboratorio de microscopía electrónica, es el microscopio de barrido, que en inglés se le llama SEM, Claro, y el microscopio de transmisión, el tema. Sí, el por aquí de estoy viendo electrónico. que tienes Ambos fui entrenamiento, ajá. un excelente entrenamiento en esa área de la microscopía de luz. Cuéntame, Iris, sé que tienes también otros cursos Sí, que has muy, muy hecho. interesante estudiar. Tienes un currículo de verdad maravilloso, una experiencia maravillosa. También sé que perteneces a la Sociedad de Ingenieros Forestales. Eres también miembro fundador de la Asociación Venezolana de Herbarios y tienes Sí. varias publicaciones. Cuéntame, Iris. Tienes varias De tuyas las, y conjuntas con otros profesionales. Cuéntame un poco sí, esa ah, en experiencia el- tuya. de trabajar en el comienzo fue en el IFLA. Tuve la oportunidad porque en el IFLA la información llegaba y tú tenías que analizarla y ponerla al público, ¿sí? Entonces se hacían publicaciones de las especies forestales en mi área y también se estudiaban por lo menos las estadísticas del Ministerio del Ambiente en Venezuela y se analizaba cómo estaba el área forestal, cómo había incrementado, disminuido la producción de madera y también en el IFLA publiqué Fundacity dio el dinero para publicar un manual de afilado. Entonces, Interesante. mientras estaba en el IFRA, bueno, hicimos eso. Los otros fueron los estudios en el laboratorio, se publicaron tres artículos científicos con Steve Lorner y luego mi tesis aquí también se publicó y como en la tesis se hizo tres estudios, uno fue la medición de las fuerzas de corte en el diente, el otro fue la anatomía de la madera de tensión, por qué se producía el grano velloso y, y también fue el estudio mientras hacía eso, se descubrió un nuevo protocolo para distinguir
las fibras libriformes en la madera. Y la razón por la que se produce este, el grano velloso es porque la lignina, tenemos dos tipos de lignina, la syringil y ah, la syringil. Lo cierto es que me olvidé de la Tranquilo. otra fórmula química. Son dos tipos de lignina. En la madera de tensión, cuando hay menos ligninas syringil, y por eso entonces la lignina, las fibras no están bien cementadas, como decir el adhesivo que une las fibras en la Claro, madera es la entiendo. lignina. Y esta lignina es menos cohesiva. Poesía. Ajá. Y las fibras, cuando el diente corta, pues como no están bien cementadas, Cementada, compactada. se sueltan. Y la madera de tensión también. Ajá, la célula, el diámetro de la célula es mayor, pero el grosor de la pared celular es menor. Ah, ok. Entonces, también eso es menos resistente. Entonces, por eso se forma el grano velloso. Ya. La madera tiene una dirección del grano. Si se corta la madera siguiendo la dirección del grano, se reduce significativamente la producción del grano velloso. Eso fueron eso fue lo de. Las Y ¿qué conclusiones. más hicimos? Otro fue un trabajo no recuerdo, el último, Aquí ajá, tienes varios, pero de están todos en el inglés. trabajo con un ingeniero de Robert Guatemala. Meyer, con Robert Meyer tienes Ajá. varios. Sí, ahí, bueno, la distribución porque la madera que yo utilicé fue el arce, el arce, el sacharum, la especie de arce, hay sacharum, que es de donde se obtiene el jarabe de arce, que se Famoso utiliza para jarabe las de arce. panquecas. Con esa madera trabajé y esa madera de arce, y esa madera contiene bastante. Las fibras libriformes se conforman en grupos y con el nuevo protocolo de teñido de la madera para estudios en el microscopio de luz, no necesariamente de electrónico, ahí las fibras se teñían de azul y lo demás era rojo, que eran el parénquima, los vasos se Ya. teñían de rojo, pero las fibras libriformes se teñieron de azul. Entonces, al principio no sabíamos qué era lo que estaba pasando. Algo estaba mal, pero el profesor me dijo, haz cortes transversales y cortes longitudinal y el corte radial. Y en el corte longitudinal se vio que las fibras libriformes que estaban teñidas de azul tenían punteaduras simples. Y ahí fue, ese día se descubrió que era lo que estábamos viendo. Claro, Y ¿ves? bueno, Bueno, para supimos eso que era estaban investigando, para eso una estaban nueva técnica. Así, investigando. buscando una cosa, conseguí otra. Vio, como decimos, Eureka. Sí, ajá, sí. También trabajaste en cambios químicos y estructurales de la madera, en Ay, producción. sí. Tienes esos proyectos secundarios de investigación. Trabajé con el profesor Hanna. Ajá, yo fui asistente de investigación. Trabajamos este, para la industria el procesamiento preservación de la madera. También trabajamos con híbridos del pópulos de la universidad. Eso ¿cómo es? Era para ver la factibilidad de esas especies para el uso como biomasa. Ok. Eso, ahí fue. Y actualmente, Iris, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Cuéntanos un poco. Estoy aquí, trabajé como voluntaria con mi esposo. Nos acabamos de jubilar hace un mes, hoy, precisamente. Sí. Y bueno, pensamos continuar tal vez con asesoramiento para la industria de la madera. Tal vez hagamos eso.
sí, Interesante. continúe. Bueno, Hice unos trabajos de asesoramiento. hicimos dos. Uno fue para el trabajo de asesoramiento, sí, hicimos dos ya. Ya. Ujú. Vamos a Entonces, ver cómo Iri, continúa. tienes Ujú. una experiencia maravillosa, deseando que la puedas compartir aquí en Venezuela. ¿Y qué le dirías a los a los nuevos bachilleres, a los que no saben qué estudiar? ¿Por qué estudiar ingeniería forestal? Para los jóvenes, yo les diría que estudien para lograr sus metas. Sí, sí, que estudien para lograr sus metas, que no se desanimen. El esfuerzo y la dedicación darán a su tiempo buen fruto, especialmente si confían en Dios, confíen sus estudios al Dios de la Biblia, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, porque Dios abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir. Y si tienen la oportunidad, estudien un idioma, escojan el idioma del país que ustedes sueñan o desean ir a estudiar o a trabajar. También les tengo aquí que tengan como principio la ética. No, no comprometan su ética. Bajo ninguna circunstancia comprometan su ética. Eso es lo más importante. Claro. Aquí les voy a mostrar los 6 pilares. ¿Sí se ve? Sí se ve, Ajá, perfecto. 6 pilares para establecer en en la ética. Ajá. Uno de los pilares es no ser codiciosos. Poquito más ajá, ahí, La perfecto, codicia, como excelente. decimos en Venezuela, rompe. Ajá. Como dice en Venezuela, la codicia, decimos, rompe el saco. Así es. Amen, no amen el dinero, pues es solo una herramienta. Ajá. Por tanto, úsenlo como lo que es. Sean en su carrera, sean transparentes. En una palabra, sean sinceros. Sean a otros lo que ustedes desean para sí mismos, lo que los ingleses llaman la regla de oro. Lo otro es hagan lo que es correcto, es decir, actúen con justicia. Y el número 6 es amen al prójimo. Estos 6 pilares conforman que conformen su integridad como seres humanos. Nadie podrá señalarlos para mal. Esta información la preparamos mi esposo Robert Mayer y yo cuando él iba 2 veces al año a dar clases a un país muy lejano. Él es especializado, Robert es especializado en identificación de maderas tropicales y esta información, por lo tanto, no la van a conseguir en los libros de ética. Y como pueden ver, está, ah, se incluyen fundamentos bíblicos. Claro, es Lo otro que le experiencia. tengo Esa que es la preparé voz de para la ellos. experiencia, que es lo que realmente te enseña. Los libros dan la base, pero la experiencia es Sí, lo que te enseña y qué hermoso que lo puedas compartir aquí con todos nosotros, con los nuevos profesionales, con los colegas que están en el ejercicio. Qué maravilloso, gracias por compartirlo, gracias a tu esposo. ajá. Y Ay, a la orden. Aquí este, tengo otro que le quiero mostrar. Quiero que se excelente, vean. Ajá, allí. ajá. Tesoros que les servirán bien a través de la vida. Ah, primero, sean de corazón agradecidos. Gratitud. ¿Agradecidos a quiénes? Bueno, primero al creador de los cielos y la tierra, que es en Génesis 1:1. Agradecidos a sus padres, a su país, a sus compañeros, a la universidad, agradecidos a sus maestros y educadores. La gratitud debe formar parte del respeto que ustedes deben Súbelo un mostrar poquito, súbelo. aquí, aquí. Exactamente. Gracias. El respeto este, es lo que ustedes deben mostrar mostrar y demostrar a su prójimo. El respeto les conducirá a ser buenos ciudadanos y a tener una vida virtuosa. Buscando esta información que la teníamos, conseguí como un logo de una universidad y dice, corazones agradecidos, futuros brillantes. Así es, la Ah, gratitud es la energía de más alta frecuencia
y es la que nos mantiene en ese nivel de positividad, de orientación, y agradecer todas las pequeñas cosas, y muchas quedamos por sentadas y no nos damos cuenta. Y con Ay, esa sí. palabra, Iris, te agradezco tu tiempo, agradezco todo eso que compartiste, esa maravillosa experiencia, esa es todo lo que tienes para dar, y deseando que vengas a Venezuela a dar un posgrado. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A compartir un poco todo eso Sí. maravilloso. Yo fui a Venezuela en el 2003 y dimos una conferencia en el 2004 en Upata, en la Universidad de Upata, en la, Bueno, ¿cómo se llama? Universidad, ¿cómo es? De Industrias Forestales, sí, que está en Upata. Y dimos con mi esposo, dimos una conferencia. excelente. Bueno, vendrás a dar conferencias a todos estos nuevos profesionales Sí, porque tienes muchísimo, muchísimo, muchísimo que dar. Agradecida entonces, Iris, por haber aceptado esta entrevista en al sector forestal venezolano. ajá. ¿Y con qué finalizamos? Finalizamos con esto. Cuando nos graduamos, estamos muy, muy felices de la graduación y no nos damos cuenta de la responsabilidad que estamos tomando cuando el rector nos invita a levantar la mano derecha y hacer el juramento del ejercicio de la profesión. Como parte de la vida de nosotros durante nuestra juventud, los profesores dedicados enseñaban con generosidad. Yo creo que todavía es igual, ¿sí? Sí, sí hay, sí hay, sí Ajá, los hay, sí sí, los hay. sí, Con otras condiciones, pero sí los hay. sí los Y siguen hay. allí. La ULA y la Ajá, facultad forestal sigue abierta por esa voluntad, por ese querer. ajá, Se puede estar derrumbando la estructura física, más la estructura humana sigue en pie. Y ese es el sí, gran valor que tenemos, y la física también se irá arreglando. Sí, sí, con esa unión de todos los profesionales de todas las áreas se irá también dando esa cuñita por aquí, restaurando la estructura física. Primero ajá, mantener la integridad, la estructura interna para arreglar la externa. la A eso externa. vamos. Ajá, y yo los felicito a los profesores porque ellos están dando una batalla. Sí, un Es una ejemplo batalla de constancia, de de integridad, constancia, de sí, ética, de ajá, querer dar, de de querer querer dar. dar Entonces, y de y amar amar y ajá, y de dar amar. con esa entrega, ¿sí? Sí, exacto. De que ser profesor no es sencillo porque es una entrega constante. Y bueno, Sí. agradecidos también con todos ellos, agradecidos por recordarnos también todo esto, Iris, de compartirlo. De verdad que ha sido un gusto primero saludarte después de tanto tiempo De y tanto de tiempo. compartir ese camino, un pedacito de tu camino, un pedacito de tu vida. Sí. Agradecida y bueno, nos despedimos. Ajá, nos pedimos paz y bendiciones y shalom para todos. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Gracias.